visto en películas, lo hemos visto en la vida real. Con el sí acepto, con el sí me comprometo, la pareja formaliza su contrato de matrimonio. ¿Podemos considerar que el matrimonio se puede rescindir como un contrato más? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué posiciones ha tomado? ¿Y bajo qué circunstancia permite el divorcio? Bienvenidos a Respuestas una vez más. Hoy con un tema de mucha sensibilidad estaremos hablando de la terminación del matrimonio. Y para compartir este tema, nuestro pastor y consejero Miguel Núñez. ¿Cómo estás? Gracias, Patricia, y este es un tema muy controversial, como tú sabes. Exactamente, porque incluso basados en planteamientos religiosos, hay un gran abanico de aplicación de los principios bíblicos. Hay diferentes opiniones cuando estamos hablando acerca de las condiciones en las que se puede plantear el divorcio, en las que se puede plantear que no hubo un matrimonio, ni siquiera cuando se habla de la posibilidad de volver a casarse o no para las personas que ya han pasado por esta experiencia. Y me pregunto, ¿qué tan claro, Miguel, son los lineamientos de la Biblia al respecto? Mira, ciertamente que hay múltiples opiniones y ha habido mucha confusión, pero honestamente la confusión no está en la dificultad de discernir qué es lo que la Biblia dice. La dificultad está en separar lo que Dios dice de la parte emocional que conlleva esta decisión, y yo creo que eso es lo que ha generado la confusión. Yo creo que en un extremo, lamentablemente, tenemos que parte de la Iglesia ha adoptado una actitud de juicio muy fuerte sobre aquellos que han tenido que pasar por la experiencia de un divorcio, y de hecho se ha hecho del divorcio como el pecado imperdonable sobre algunas personas. Y por otro lado, en otro extremo, tenemos aquellos que han relajado tanto el matrimonio que el divorciarse o no ha perdido, digamos, toda implicación o consecuencia sobre su vida un poco más adelante. Sí, así es, el ser humano tiende a irse con el péndulo de un extremo a otro, pero en sentido general pudiéramos decir que aún dentro de lo que es el mundo cristiano han habido 4 posiciones principales. Una es no divorcio por ninguna circunstancia. La segunda sería divorcio en caso de adulterio. Una tercera sería divorcio en caso de adulterio y algunas otras razones, como pudiera ser el abuso físico. Y una cuarta, que es una posición totalmente liberal, que es adulterio por cualquier cosa. Y ahí dentro de esas 4 posiciones tú vas a encontrar a todo el mundo que encaje en una posición o en otra. O sea, posiciones que van desde el pensamiento más conservador a la posición más liberal, basados todos en principios bíblicos, porque estás hablando de posiciones dentro de la Iglesia cristiana. Creo que esto, Miguel, causa confusión, cierto temor, porque es como tener un caso en la justicia y saber que hay jueces que son más flexibles, más sensibles a tu caso que otros, y en ese caso el pensar que la justicia va a decidir en favor de uno u otro de una manera diferente por el juez que te toque revisar el caso, pues no da tranquilidad. Y de hecho yo entiendo que esto puede prestarse a que individuos vayan incluso buscando ese juez que les favorezca, esa opinión que les convenga, y de hecho van de iglesia en iglesia saltando. Bueno, si sigo tu ilustración del juez, lo importante sería ver qué es lo que la Constitución de un país dice, y eso sería el veredicto final. Bueno, en el caso, ¿verdad?, del matrimonio, lo importante no es lo que diga este juez o aquel otro juez o consejero, qué es lo que dice Dios. Él es la Suprema Corte. ¿Qué es lo que Dios dice en su Constitución y cómo ese presidente Dios de la Suprema Corte interpreta su Constitución, que es la Biblia? Eso es lo importante. A raíz de eso vamos a revisar qué dijo Jesús para poder entender de dónde vienen entonces estas diversas posiciones. Vámonos a las páginas de la Biblia. En Mateo 19, Jesús, esto es lo que dijo. Se acercaron a él, a Jesús, algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos les dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla?
Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes le ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Bueno, déjame darte el contexto histórico de esa confrontación. En la época de Jesús habían dos escuelas de pensamiento. Estaba la escuela de pensamiento de Shammai, que era una escuela que prácticamente no aceptaba el divorcio prácticamente por ninguna razón. Eso dentro del mundo judío. Dentro del mundo judío. Y estaba entonces la escuela de pensamiento de Hillel. Hillel era totalmente liberal y pensaba que un hombre podía divorciar a su esposa por cualquier cosa, ya sea porque le quemara la comida, porque le echó mucha sal, porque dio mucha vuelta en la calle y se le dio la rodilla, triviales. Por cosas sin importancia, prácticamente por cualquier cosa, porque no te daba hijo, porque no te daba un hijo varón. Y todo esto estaba documentado, este pensamiento. Claro, entonces vienen los fariseos delante de Jesús para probarlo, como dice el comienzo del texto que leíste, para ver con qué escuela de pensamiento él se identifica y ver si encontraban entonces alguna acusación que pudieran hacer contra él. Esa es la historia, esa es la realidad. Entonces, esa comunidad que cuestiona a Jesús sobre el asunto del divorcio entiende y vive con el pensamiento liberal más que con el del Shammai. Claro, imagínate en un tiempo en que la mujer era prácticamente un objeto, la posición de Hillel era la posición popular, la que el pueblo acogía, la que promovía, la que aplaudía. Y entonces esa comunidad liberal en pensamiento es la que cuestiona a Jesús y frente a la cual Jesús entonces le responde de una manera tajante, unas palabras muy radicales. Yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. O sea, hay una consecuencia directa sobre esa persona. Sin embargo, este texto de por sí, en comunidades cristianas aún hoy ha sido usado para plantear que solo el hombre puede divorciarse, que la mujer no le puede poner el divorcio al esposo. Bueno, recuerda el contexto, ¿verdad? Jesús le está hablando de una comunidad altamente machista, patriarcal, y en ese momento la mujer no tenía derecho para hacer absolutamente nada, no tenía el derecho tampoco para poner el divorcio. Hoy en día ambos se han repudiado el uno al otro, y el estándar que Cristo está sentando aquí en esta ocasión es válido y debe regular tanto la vida del uno como la vida del otro. Y sé, Miguel, que aquí muchos entienden que esto no puede ser, que no puede ser tan radical, porque, por ejemplo, ¿qué le queda a la mujer que siendo maltratada, que el esposo es alcohólico, o muchos otros casos donde ella está que corre peligro su vida incluso? Esa mujer no puede rehacer su vida, preguntan muchos. Ella no puede pensar en un futuro tener otro tipo de matrimonio, o sea, que se haya equivocado una vez ya. O sea, con razón, al final los discípulos le contestan a Jesús diciéndole: si es así, mejor no casarse. Bueno, la realidad es que los discípulos comenzaron a entender por primera vez la seriedad del matrimonio y lo permanente que es esta unión. Y esa es la razón por la que ellos responden de esa manera. Entonces, ¿por qué da Cristo autorización para divorciarse en caso de adulterio solamente? Porque sí dejó una puerta abierta. Bueno, yo creo que hay varias cosas que ocurren en el adulterio, Patricia. La santidad de Dios es violada, la santidad del matrimonio es violado, la dignidad de la otra persona es violada. Entonces, bajo esos criterios, Cristo permite, abre una puerta, hace una excepción, si tú pudieras decir, pero recuerda una cosa, que el hecho de que Cristo haya abierto esa excepción no disminuye la santidad del matrimonio. De la misma manera que cuando Dios autoriza la pena capital para el homicidio en el Antiguo Testamento, eso tampoco disminuía la santidad de la vida. El problema con este pecado de adulterio es lo serio que es cuando tú lo consideras a la luz de la ley de Dios. En primer lugar, cuando cometes adulterio, violas el séptimo mandamiento de la ley de Dios, que directamente lo prohíbes. Pero tú violas el tercer mandamiento de la ley de Dios, que habla de no tomar el nombre de Dios en vano.
sobre todo cuando eso se ha dado en el contexto de la iglesia, por un ministro de Dios junto al pueblo de Dios. Tú violas también el quinto mandamiento que dice: honrarás padre y madre, porque los padres se llenan de vergüenza cada vez que este tipo de cosas ocurre. Ya el séptimo había dicho que es violado porque es el que prohíbe el adulterio. El octavo es violado, que prohíbe el hurtar, y literalmente cuando tú cometes adulterio estás hurtando la mujer del otro, o alguien te está hurtando a ti. Tú violas el noveno mandamiento, que habla de no levantar falso testimonio, que es otra manera de decir no mentirás, y el adulterio es simplemente una mentira tras otra. Tú violas el décimo mandamiento de la ley de Dios, que dice no codiciarás la ley de tu prójimo. Tú tienes que el tercer mandamiento es la mujer de tu prójimo. Tú tienes que el tercer mandamiento es violado, el quinto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo mandamiento de la ley de Dios. Eso con el adulterio, Miguel. Y entonces, ante ese adulterio que viola todos esos principios, ¿Dios sugiere el divorcio, o es una orden de que ante eso hay que divorciarse? No, claro que no. Es un permiso, no es una obligatoriedad, y yo creo que cada caso tiene que ser considerado individualmente en su situación. Entonces, en ese contexto, creo que es válida la pregunta de los discípulos de por qué Moisés ordenó dar certificado de divorcio, repudiar a la esposa, considerando todas las implicaciones de violaciones de mandamientos de la ley de Dios. Bueno, yo voy a comenzar respondiendo de la misma manera que Cristo respondió. Él dice que Moisés le dio la autoridad de dar certificado de divorcio por la dureza de sus corazones, pero que no fue así en un principio. Dios Padre, cuando crea, nunca se imaginó que Él estaba uniendo a Adán y Eva con la posibilidad de que ellos pudieran separarse en algún momento. No, lo que pasa es que cuando Moisés viene, ya Él viene a un mundo caído, un mundo de pecado, los divorcios se están dando. Lo que Moisés trata de hacer es de regularizarlo, y en gran medida para proteger a la mujer, que no tenía ningún derecho en aquel entonces. Esa es la razón. En medio de la crisis matrimonial, muchos son los que sopesan la calidad de vida que llevan juntos en un campo de batalla versus separados, pero en paz. Llega el momento en que la pregunta surge: ¿es el divorcio una opción para ponerle fin a esta situación? ¿Qué situación entiende usted que justificaría un divorcio? ¿Y con qué consecuencias tendrá que vivir ese divorciado y esa divorciada? Si hay algo que no podemos dudar, es que todos anhelamos ser felices. Tener un compañero o una compañera que esté a nuestro lado en las dificultades de la vida. Sentirnos amados, valorados y respetados. Pero, ¿qué pasa cuando nuestros sueños se ven rotos y el matrimonio se convierte en algo insoportable y nos sentimos heridos, decepcionados y sin esperanza? ¿Qué hacemos? ¿Perseveramos en ese matrimonio o nos separamos y nos divorciamos? ¿Qué harías tú? Veamos lo que opinan nuestros entrevistados. ¿Es el divorcio una opción para ti en caso de problemas en el matrimonio? Realmente no. Yo entiendo que cuando tú decides casarte y decides casarte delante de Dios, el divorcio no es una opción. Puede ser una opción, no es la primera, pero los problemas, siempre y cuando afecten tu persona, tú debes tratar de resolverlos, y la última opción es el divorcio, pero sí es una opción. Pienso que el matrimonio es un compartir, un negociar. Si te cambia tu vida, tú debes preferir estar sola y no mal acompañada. Tú tienes que luchar por tu matrimonio y tratar de que juntos, como pareja, como tú dijiste que lo ibas a hacer, que iba a ser hasta que la muerte los separe. Y debe estar siempre acompañado de la presencia de Dios para que pueda ser efectivo. ¿Bajo cuáles circunstancias o condiciones recurrirías al divorcio? Bajo situaciones muy extremas. Y si hay niños de por medio, lo sopesaría. Cuando vea que los problemas que existan en la pareja, no, por más que se intente buscar ayuda psicológica, espiritual, una de las dos partes no responde a la ayuda que se busca, entonces definitivamente hay que recurrir a una separación para evitar daños mayores. Yo solamente recurriría al divorcio si, por ejemplo, se comete adulterio en la relación.
separación, porque ya si tu pareja comete adulterio, se entiende que tu pareja ya no quiere estar contigo. En situaciones, por ejemplo, de mucha violencia intrafamiliar o en situaciones de maltrato. ¿Cuáles consecuencias traerá el divorcio a tu vida, a la de tu cónyuge y a los hijos procreados? Necesariamente uno cuando se casa piensa en que es para toda la vida, y el tú saber que en un momento determinado tienes que romper con eso, pues sencillamente te cambia, o sea, te hace sentir que no es lo que tú querías, no es para lo que tú te casaste para estar con tu compañero toda la vida. Las consecuencias en los niños, en parejas que quieren entrar en esta dinámica, son fuertes, son severas. Porque le crea muchas veces trauma, porque ya el niño no crece con su papá y su mamá juntos, o sea, la unidad, la familia ya no existe. Si se sabe manejar el proceso de separación y divorcio, ellos no tienen por qué sufrir las consecuencias. Si ambos cónyuges se ponen de acuerdo y persisten en brindarle el apoyo cada uno, ellos no tienen por qué ni siquiera darse cuenta de que ha habido una crisis. Hay diferentes opiniones acerca de este tema, y es que todo lo que hacemos, lo que somos y lo que pensamos es muchas veces influenciado por nuestro trasfondo familiar, por el entorno y nuestras experiencias. ¿Y será que hemos sido llamados para vivir en paz y quitar de nuestro lado todo aquello que nos represente cualquier tipo de adversidad? ¿Hasta qué punto Dios permite el divorcio? Estas son algunas de las inquietudes que hay en nuestros corazones. Amigos, una vez más, gracias por estar con nosotros. Hemos podido revisar, Miguel, consecuencias, circunstancias que rodean y la seriedad que tiene delante de los ojos de Dios lo que es el adulterio. ¿Por qué esta restricción a las causas posibles que justifiquen un divorcio? Simplemente Jesús se restringe y dice, bueno, en caso de infidelidad, yo no lo consideraría entonces un segundo matrimonio como un adulterio. Bueno, yo creo que sobre todo para esta generación necesitamos recordar de nuevo la santidad del matrimonio para Dios, hasta el punto que Él equipara la unión de su iglesia con Cristo a través de lo que es la unión del matrimonio. Necesitamos recordar lo que es la seriedad del divorcio y la gravedad del adulterio. Yo creo que esos son conceptos que necesitamos recalcar en esta generación. ¿Y tú no crees que esta generación, precisamente que en gran medida sus hogares han sido víctimas de esto, de que vienen de hogares ya de muchos divorciados, no es precisamente una generación que debería estar mucho más sensible a las consecuencias negativas que puede traer esto? Bueno, eso debiera ser el caso, pero la realidad es que mientras más te expone a algo, más te va desensibilizando porque lo va viendo más como la conducta normal. O prefieren esto, o prefieren que sus padres se hayan divorciado a que siguieran viviendo una vida donde se estaban matando entre ellos. Eso es una posibilidad, pero mientras más vivo una realidad, más yo considero esa realidad como lo normal. Sin embargo, yo quiero volver a Cristo de nuevo, porque tú hacías referencia a Mateo 19, pero en Mateo 5 ya Cristo había hecho la misma enseñanza. Yo quiero leerla porque obviamente cuando tú repites algo es porque tú le estás dando importancia a eso que estás repitiendo. En Mateo 5, 31 y 32, Jesús dice, a cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer repudiada comete adulterio. Desglosemos un poco este texto, porque yo encuentro que ahí hay implicaciones que se han sacado como conclusiones y quizás no están siendo aplicadas como Cristo quiso que se aplicara. Cristo está diciendo que, en primer lugar, la única razón para el divorcio que Él está dando es el adulterio. Entonces, si yo me divorcio por cualquier otra causa, yo estoy cometiendo adulterio, estoy empujando incluso a esa esposa mía a que ella cometa adulterio, y cualquiera que se case con ella, con la repudiada, también está cometiendo adulterio, porque Cristo todavía considera que esa mujer me pertenece a mí. Pero eso es cuando no es en caso de adulterio. Cuando no es en caso de adulterio, claro. Cuando es en caso de adulterio, entonces es el permiso que Él da
para que la relación se pueda deshacer, dada la santidad del matrimonio, la santidad de Dios precisamente que ha sido violada y la dignidad del otro que ha sido tan vilmente violada. Pero yo quisiera, Patricia, hacer un paréntesis y poder introducir un poquito de gracia aquí, porque nosotros sabemos que muchas personas que nos están viendo en este momento han pasado ya por esta experiencia. Y han pasado por la experiencia muchas veces porque no conocían el estándar, no vivieron el estándar, porque fue el ejemplo que vieron y hoy están despertando quizá esa realidad. Y yo quiero que ellos entiendan que lejos de condenarlos, estamos tratando de ayudarle a entender el estándar de Dios para que usted pueda poder encontrar sanidad en la situación que se encuentre, sea la que sea la situación en la que por la que usted haya pasado. Y quería que no continuar sin haber mencionado eso. Y siendo, Miguel, un tema tan delicado y que tiene implicaciones para tantas personas, entonces, ¿cómo ser objetivos en la aplicación de estos principios a la luz de situaciones muy serias que no son necesariamente de adulterio? Estoy hablando de un alcoholismo, de un abuso físico, etcétera. Bueno, yo creo que una vez más, yo creo que necesitamos de nuevo recordar qué es lo que Cristo dijo. En el principio de la creación no fue así. Él dijo, te unirás dejarás padre y madre y te unirás a tu mujer y serás una sola carne. Y de esa manera él estaba concibiendo la relación como algo permanente. Ahora, hay situaciones entonces como la que tú acabas de mencionar, donde tenemos que considerar los casos por separado. El apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios 7 y nos dice entonces que hay algunos casos donde quizás esa separación se va a dar. ¿Qué es lo que Pablo dice? El consejo es que la mujer cristiana creyente no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando en algunos de estos casos, verdad, que son de abuso físico, de alcoholismo, que tú estabas mencionando? Es precisamente que la mujer necesita quizás lograr esa separación para que ellos puedan sanar por separado y luego a través de un proceso de consejería venir y juntarlos de nuevo. Pero la idea de quedarse quedarse separados sin casarse con otra persona es porque hay la idea de redención de la pareja posteriormente. O sea, no es que con esto a la mujer se le estaría dando una carta blanca para que un derecho a un divorcio por otra razón que no sea el adulterio. No, porque la idea de la separación cuando hay casos de abuso físico, como tú dices, primero es protección de la vida. Pero aún así, lo ideal sería que esa persona abusiva pueda recibir terapia, sanar, y al sanar entonces poder regresar a ese matrimonio en mejores condiciones. Algo muy difícil en nuestra sociedad hoy con el grado de sensualidad y de exposición y riesgo que hay de cometer adulterio aún estando casado. Imaginémonos ya con una separación donde no hay contacto. Así es, Patricia. Dos cosas yo pudiera decir ahí. Una, que también hay el riesgo de que si permanece en un matrimonio abusivo termines muerta y eso es algo que necesitamos proteger. Considerar. Y lo otro es que, bueno, si en el proceso de separación con idea de reconciliación, si uno de los dos encuentra pareja, ha cometido adulterio y en ese caso ha dejado a la otra persona libre entonces. Entonces, Miguel, ahí vemos cuántas controversias no se pueden plantear, porque cómo no poder incluso llegar a plantearse la posibilidad de que una mujer manipule todo este proceso también para salirse con la suya. Y es que el corazón del hombre es engañoso. Así es. ¿Qué sabiduría necesitamos tener y qué conexión, digamos, para poder tener esa dirección de saber que estamos aplicando estos principios con objetividad, con el discernimiento y con el propósito para el cual Dios los puso ahí? En nuestra sociedad, el concepto de espera es arcaico. Todo es instantáneo, inmediato y simplificado. No escapando de esta realidad los matrimonios. Bueno, más que los matrimonios, la terminación de ellos. Y es que ¿acaso le hemos llegado a dar tan poco valor a esta institución que en unas pocas horas podemos ponerle fin a la misma? Veamos en paralelo. Divorcio. Para los hombres, fácil, pero para Dios, repugnante. Es necesario tomar una decisión. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuáles son las opciones que tengo? ¿Cuál es la más fácil? Si tu matrimonio llega a un punto de crisis donde solo parece haber conflicto, entonces, ¿qué haces? Para la sociedad de hoy, la opción más simple es el divorcio, que es percibido como otro evento social.
De hecho, es visto como algo cotidiano, normal y en ciertos círculos hasta es de esperarse. Como si el matrimonio fuera un ensayo de laboratorio que si se da bien, si no, solamente vemos el anuncio fatal. Se anuncia el sensible fallecimiento de un matrimonio, después de una agonía marcada por incomprensión, egoísmo y rivalidad. Se dice que el asesinato fue cometido por incompatibilidad de caracteres, pero hay varios sospechosos. El principal de ellos es la falta de compromiso, que afirma que es mejor no aguantar nada que sufrir y luchar. El funeral tendrá lugar en el seno de la familia rota, donde sus principales dolientes, los hijos, con gran dolor lo precedirán. Sí, es lamentable, pero el divorcio suele ser la opción para muchas parejas. Hoy cada vez es más fácil conseguirlo. Solo tienes que buscar un abogado y en poco tiempo obtienes la sentencia. Pero, ¿por qué se ha vuelto tan popular? Porque debido a la gran cantidad de divorcios, la ley ha tenido que establecer un proceso ágil y sencillo. ¿Y Dios lo ve así? ¿Es ese su plan para la sociedad? ¿Para la familia humana? En Malaquías 2:16 no pudo haberlo dicho Dios más claro. Él dice que aborrece el divorcio. Y nuestro Señor Jesús nos mandó a no repudiar nuestra pareja, a no ser por infidelidad. Para Dios el divorcio no es una opción. ¡Qué contraste! Como ves, la solución fácil que ofrece el mundo es repugnante para Dios. Comprométete con tu matrimonio, no te divorcies, esfuérzate por él y confía en Dios. El divorcio no es una opción. Hasta la próxima. En paralelo. Miguel, las palabras de Jesús apuntaban a que un segundo matrimonio va a ser una relación de adulterio, salvo que no haya sido un primer matrimonio terminado por causa de adulterio. Entonces, cuando él deja esta puerta abierta, en el caso del adulterio, él estaba diciendo, oye, tienes el derecho de divorciarte, o tienes el permiso, o es una ordenanza inmediata de que, oye, cuando estás bajo este caso, ya te tienes que divorciar. Claro, cuando hablamos hace un rato, hablamos algo de eso, de que es un permiso y no una obligatoriedad. Yo creo que a la hora de tomar decisiones, Patricia, cada caso tiene que ser individualizado. Obviamente cualquier adulterio es serio para Dios, cualquier divorcio es serio para Dios. Pero mira un par de comparaciones. No es lo mismo un adulterio que ocurre una noche y no volvió a ocurrir bajo ciertas circunstancias de la persona que es conocida como adúltero reincidente. Eso es un caso. No es lo mismo la esposa o el esposo, ya que tienen un matrimonio con 2 o 3 hijos y que ahora se ha dado este adulterio, pero que ya terminó, y ahora a la hora de tomar decisiones, los hijos pueden pesar mucho para la esposa quizá considerar y permanecer por la salud de los hijos y que eventualmente el matrimonio sane. No es lo mismo un adulterio que ocurre a los 6 meses de casarme sin tener hijos que el adulterio que ocurre a los 20 años de casarme. Es serio, cualquiera de ellos son serios para Dios. Te iba a decir, o sea, no estamos con esto minimizando el claro efecto. Que no, lo que estamos diciendo es que a la hora de tomar decisiones, los cónyuges pudieran sopesar una cosa o la otra en vista de los demás ingredientes involucrados y hacer uso o no del permiso que tienen en la palabra de Dios para un permiso, no una obligatoriedad, no una ordenanza para hacer. Correcto. Miguel, y el caso de una pareja donde hay uno que plantea unilateralmente el divorcio y no le importa que el otro esté dispuesto a cambiar, a buscar reconciliación, a buscar terapia familiar, etcétera. Él decidió, o ella, unilateralmente que quieren salir de la relación. Entonces, esa otra persona, no es por adulterio que se están separando, esa otra persona queda obligada a estar sin casarse. No, yo creo que es el caso que Pablo plantea en 1 Corintios 7, que es el caso de abandono. Déjame leerte lo que Pablo dice, porque es un principio que puede ser aplicado en estos casos que tú acabas de mencionar. 1 Corintios 7, versículo 15. Sin embargo, el que no es creyente, aunque esto puede aplicarse en ambos casos, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. En otras palabras, si yo no quiero el divorcio y mi pareja se va, ese es el caso de abandono.
bueno, yo soy la parte no culpable porque yo no he querido que se vaya. Yo pudiera o debiera permanecer sin buscar pareja, obviamente, hasta ver qué el otro va a hacer, porque hay el chance de reconciliación todavía. Pero si ese otro decide buscar pareja, bueno, pues el mismo abandono, más ahora la búsqueda de la pareja, me están autorizando a mí a rehacer tu vida a rehacer también. mi vida, claro. Miguel, y realmente todos estos principios, quizás a la luz de lo que lees, son textos sencillos de leer, pero a la hora de aplicarlo plantean una carga emocional fuerte, fuerte sobre la persona que tiene que hacer las recomendaciones y fuerte para la persona que tiene que asumir las pautas a seguir. Estas prohibiciones al divorcio, de un modo tienen un ingrediente preventivo, ellas pretenden un propósito preventivo. Se pone la regla de que el matrimonio no se puede disolver para que la gente piense mejor entonces antes de cometer el adulterio o antes incluso de dar el paso al matrimonio. Imagínate a alguien que pasa por esta experiencia sin saber nada de este estándar, sin saber que una vez se casa, solamente por adulterio bíblicamente se va a poder separar. Bueno, la realidad es que toda regla que Dios ha dado tiene un principio de protección y en este caso no es diferente. Cuando Cristo establece su estándar, Él no está tratando de herir aún más a aquellos que ya han pasado por esta experiencia dolorosa. De hecho, tú tienes el ejemplo de en Juan 8 de la mujer que fue tomada en adulterio y cómo estaban los discípulos o los fariseos tratando de que se le apedrara y la mataran conforme a la ley de Moisés. Y como Cristo dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando ellos todos se van, Él le dice, mujer, ¿a dónde están tus acusadores? Bueno, no hay, se han ido todos, yo tampoco te acuso. Pero Él no simplemente le dice, yo tampoco te acuso, no hay ningún problema. Le dice, yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Pero Cristo supo darle gracia a esta mujer y le recordó su justicia cuando le dice, no peques más. Pero nosotros necesitamos ser balanceados como Cristo, estar lleno de gracia y de verdad. Pero la idea, bajo el mandato de Dios, es protección. Para aquellos que van a entrar al matrimonio, piénsalo bien, la desunión tiene consecuencias muy severas. Pero Miguel, somos falibles y podemos creer que cuando nos casamos eso iba a durar para siempre, que ese era nuestro príncipe encantado, que este era un sueño que no iba a tener un final desastroso en divorcio, que esa persona era la perfecta para mí. Y puedo equivocarme incluso estando en oración, porque somos humanos. Entonces, ante un fallo de persona, me casé con el hombre equivocado, ¿qué hago? Bueno, mira, esa es la razón por la que nosotros necesitamos entender mejor antes de casarnos lo que es el matrimonio. El matrimonio no puede estar basado en este amor de cuchi-cuchi, como hacen los novios por muchos meses y a veces hasta años. Esa no es la realidad. La realidad es 1 Corintios 13. Eso es lo que el amor es paciente, el amor no se comporta indecorosamente, el amor no toma en cuenta lo malo del otro, etcétera, etcétera, etcétera. El compromiso es mucho más allá. Mucho más allá. Entonces yo necesito entender mejor con qué clase de amor yo debo estar unido en el noviazgo antes de entrar a ese compromiso tan grande como lo es el matrimonio. Pero eso es como quien dice un consejo para los solteros, para los que están casados ya, Miguel. Es preferible llegar incluso a perdonar un adulterio que vivir con las consecuencias de un divorcio sobre su vida. Bueno, lo cierto es, Patricia, que nosotros ciertamente tenemos que admitir que el adulterio no es el pecado imperdonable y por tanto es perdonable. Pero el hecho de que el pecado sea el pecado perdonable, no podemos entonces minimizar la acción. Mira si es así, que cuando Dios quiso legislar para la nación de Israel, quiso establecer una nación, la primera nación que iba a establecer Dios, le dio las primeras 10 leyes. Dentro de esas primeras 10 leyes, le dio una que estaba o prohibía el adulterio. Dios entiende que la desestabilización del núcleo familiar atenta contra la estabilidad de la sociedad. Eso es lo que estamos viviendo hoy y esa protección a la que Dios quería darnos. Protección que viene cuando ponemos en su justo lugar los principios que Él nos da. Y es que es mejor prevenir que lamentar, como dice el dicho por ahí coloquialmente. Un dicho que yo creo que es momento de revisarlo.
¿qué medidas tenemos que poner para prevenir, para no encontrarnos con las situaciones donde se plantea un divorcio al final del camino de una relación que quizás empieza muy bien, pero que con el paso del tiempo y deterioro y despegue de principios que no implementaron en su debido tiempo, entonces llega a considerar que ya llegó el momento de ponerle fin a ella y asumir las consecuencias que esto tiene? En el día de hoy hemos estado hablando de un tema que es sumamente controversial y bien difícil acerca de lo que es matrimonio y divorcio. Y esa es la razón por la que queríamos recomendar en esta ocasión un libro que habla acerca de cómo rescatar su vida amorosa, sería el título en español, de los autores Henry Cloud y Dr. John Townsend. Aquí en la portada del libro hay algo que quizá le estimule a querer leer este libro. Dice que esto es para parejas que lo han probado todo y que todavía se encuentran juntas, pero solos. Algunas de las cosas que usted va a encontrar en este libro le van a ser de mucho interés, porque estas actitudes que muchas veces le hacen tanto daño al matrimonio son las que usted necesita entender, que muchas veces son mitos y que no corresponden a la realidad. Le voy a leer algunos de los capítulos, de los títulos, para que usted entienda cómo este libro le puede ayudar. El primero dice, mi cónyuge debe hacer algunos cambios. Dice uno. El próximo capítulo es, mi cónyuge debe ser responsable, debe hacerme feliz. O mi cónyuge nunca debe herirme. O mi cónyuge debe leer mi mente. Y así piensa el uno y así piensa el otro. Y esas cosas causan muchos conflictos que van erosionando, deteriorando la relación matrimonial y que pueden terminar muchas veces en el divorcio, que es lo que usted no quiere y ciertamente lo que Dios nunca ha querido que ocurra. Jay Adams es un autor muy conocido con un trasfondo bíblico muy sólido y en esta ocasión él ha producido un libro que se llama Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio. Quizás uno de los temas más controversiales, sobre todo cuando hablamos no solamente del divorcio, sino de la posibilidad de que pueda haber o no un segundo matrimonio. Y este libro yo creo que le puede ayudar a entender muchas cosas acerca de cómo Dios concibe el matrimonio, cómo Dios no concibió el divorcio. Y por tanto, en la medida que usted gana entendimiento sobre este tema, quizás usted pueda prever que estas cosas puedan ocurrir. Cuando usted abre el libro, usted se va a encontrar la primera parte que define precisamente el matrimonio, algunas consideraciones básicas sobre el matrimonio. Luego va a haber una segunda parte sobre el divorcio, el concepto del divorcio, la cláusula de excepción que Cristo usó cuando hablaba, ¿verdad?, acerca de la posibilidad de divorcio. Cómo Cristo vio el matrimonio o el divorcio entre creyentes a la luz de lo que la Biblia revela y cómo debemos ver el divorcio entre los que forman un yugo desigual. Y la tercera sección precisamente tiene que ver con el nuevo casamiento. Al igual que en este libro, al igual que con otros libros que hemos recomendado, quizá no estamos de acuerdo con el 100% de cada concepto, ¿verdad?, que el autor expresa. Sin embargo, yo creo que estos libros tienen suficientes verdades bíblicas y apuntan hacia lo que es verdaderamente un concepto bíblico acerca de las cosas, que nos sentimos cómodos recomendando este y muchos de los otros libros que hemos estado recomendando a ustedes. Miguel, ya hacia el final de este programa y entendiendo el peso que hay sobre este tema del divorcio y las consecuencias que asumen las personas que ya están en medio de ellas y demás, vamos a hablar un poco de prevención para que los matrimonios no tengan que considerar esto como una opción. ¿Qué medidas recomiendas para aquellos que aún no han conocido a su pareja? Vamos a empezar con aquellos que todavía están solteros, que no tienen pareja. ¿Qué medida preventiva para que su relación no termine en un divorcio le das? Mira, lo primero que yo recomiendo es que se haga un perfil de la pareja con la que tú te quieres casar antes de enamorarte, porque después que te enamores se pierde toda objetividad. Se pierde toda objetividad, como tú lo has dicho. Tú necesitas hacer un perfil y dentro de ese perfil hablar de qué cosas podrían ser negociables y no negociables. Yo creo que lo que es el valor de transparencia, fidelidad,
honestidad. Esas son cosas no negociables. Yo creo también que debe hacerse no negociable que para yo casarme, yo y la otra persona necesitamos estar emocionalmente maduros. Si somos cristianos, entonces también es no negociable el hecho de que el otro sea cristiano y esté comprometido realmente con el Señor. Eso también debe ser un valor negociable. Y en el caso de la mujer, debe estar aspirando a un hombre que la pueda liderar espiritualmente. Construye ese perfil y luego entonces tú vives la vida como Dios te pueda guiar y dirigir. Un perfil que no tiene nada que ver con la parte física y demás. Correcto. Y entonces luego cuando tú comiences a enamorarte, pregúntate si realmente esa persona llena este perfil. Y si no lo llena, bueno, pues una de dos, o sigue tu camino o espera a ver si esa persona adquiere las cualidades que hoy no tiene y que necesita desarrollar. Así es. ¿Qué recomendación, Miguel, entonces a los novios le damos? A los novios que nos ven, que no quisieran que su relación, que hoy día parece de ensueño y que jamás en la vida se plantean que va a poder ocurrirle algo malo entre sí, llegue entonces en un futuro a verse frente a la posibilidad de un divorcio. ¿Qué le decimos a ellos como medida preventiva? Bueno, la pregunta anterior era para los que no tenían ni siquiera novios. Esta pregunta es para los que ya están involucrados en una relación de noviazgo. Yo creo que ellos debieran, si son cristianos, buscar un pastor sabio, si no lo son, un consejero matrimonial sabio, aunque son simplemente novios, que le permita adquirir ahora herramientas para que ellos con esas herramientas puedan evaluar objetivamente su pareja antes de incluso entrar en un compromiso de matrimonio. Que con esas herramientas que el consejero le pueda proveer, yo pueda comenzar a escudriñar el corazón y la mente del otro para ver si tiene las cualidades de que hemos hablado hace un momento. Muy frío suena todo esto, Miguel. No puede decir mucho, oye, eso es tan como racional que no tiene nada que ver con los procesos de noviazgo y matrimonio que uno Patricia, conoce. Habiendo estado en consejería y habiendo visto muchos accidentes, yo no creo que puede ser de otra manera que no sea un análisis frío de las circunstancias, porque luego cuando no lo hacemos de esa manera, nosotros dejamos que todas nuestras emociones nos involucren, cometemos los grandes errores, pagamos los precios que luego hijos por años cosechan y el matrimonio cosecha. Es antes de entrar a la relación que yo necesito esa evaluación fría. Habiendo hecho la evaluación fría y pasado la evaluación, ahora yo puedo entrar en el cuchicuchi del romance y todo lo que tú quieras, pero después de, no Y antes. entonces, Miguel, a esa pareja que recién empiezan, vamos a ir siguiendo avanzando, en las que recién empiezan, ¿tienen todavía espacio para pensar en medidas preventivas para el divorcio? Claro, yo creo que la garantía de eso solamente Dios la puede dar, y la garantía como Dios la da no es hablándome desde los cielos audiblemente hoy, es a través de lo que Él ya ha hablado y revelado en su palabra, el manual de instrucción. Si tú sigues el manual de instrucción, tú debes terminar en el lugar correcto. Pero yo me imagino que, habiendo yo terminado de decir eso, muchos dijeron, pero yo conozco cristianos que se han divorciado. Claro. Yo creo que se conocen cristianos o llamados cristianos que no lo son, que se han divorciado, y otros que verdaderamente lo son y también se han divorciado. No porque el manual no le haya funcionado, sino porque teniendo el manual, conociendo el manual, no aplicaron el manual. Pero si tú sigues el manual de instrucción de Dios, no puedes terminar en la separación, porque el manual está diseñado para que preserve la unión como una sola carne. Y esos que, Miguel, nos pueden haber visto hoy y que estén atravesando una crisis fuerte, no de adulterio, quizás de otras situaciones fuertes como las que hemos mencionado hoy, y esas situaciones le han llevado a considerar que la única solución viable aquí es el divorcio. ¿Cómo saber si hay algo más que se puede hacer antes de acudir a la opción del divorcio? Bueno, los involucrados nunca son objetivos para saber si realmente es así. Yo creo que ellos necesitan, de nuevo, si usted es cristiano, ¿verdad?, un pastor sabio que le ayude a evaluar dónde está la relación y que no sea el esposo o la esposa que llegue a la conclusión de que aquí no hay más nada que hacer. Pásale esa decisión a un tercero, por así decirlo, que usted se va a dar cuenta que en la mayoría de los casos, cuando los esposos han llegado a la decisión de que aquí no hay más nada que hacer, es porque ellos no han querido ceder a sus posiciones. En su orgullo, ambos están plantados en una posición
y como no quieren ceder, pues entonces no queda otra opción que separarnos. Pero busca una persona sabia, con consejo sabio, para que le pueda orientar. Y finalmente, y con mucho dolor, hay muchos que nos ven y que han pasado ya por la experiencia del divorcio. ¿Qué les decimos al final de este programa a aquellos que han cosechado ya incluso las consecuencias que hemos hablado aquí, que sufren aquellos que han pasado por esta experiencia? Patricia, ojalá yo pudiera transmitir por televisión lo pesado que mi corazón se siente cada vez que tengo que enfrentar una de estas situaciones de divorcio. Lejos de rechazar a esas personas, el dolor que siento por ver las heridas que tienen, las heridas que se han causado, las consecuencias que muchas veces traen sobre sus hijos, mi consejo para ellos sería: comience a buscar del manual de Dios, comience a buscar de la persona de Jesús, para que Él pueda, a través de su Espíritu y su palabra, sanar las heridas que se han causado en el pasado, ayudarle a redimir el daño que se ha hecho, enmendar el daño. Si no le ha pedido perdón a Dios, vaya donde el Señor, pídale perdón. Quizá tenga que regresar o enviar una carta a la persona de quien usted se divorció y pedirle perdón también por lo hecho. Y entonces tratar de enmendar cualquier daño que se haya producido y comenzar a vivir entonces una vida santa para Dios. Dios no quería el divorcio que usted tuvo, pero tampoco tiene el divorcio del matrimonio que ahora tiene. Ocúpese, si ya tiene un segundo matrimonio, de preservar lo que tiene, de cuidarlo, de conocer el estándar bíblico para alimentar esa segunda relación, de manera que esta relación pueda ser de agrado a Dios y que usted entonces pueda vivir de otra manera y cosechar mejores frutos. Como vete y no peques más. Así es un es. mensaje de aliento, porque hay esperanza de vida para ellos, Claro. aunque está la advertencia también. Claro, si Cristo no pudiera sanar mi pasado, entonces ¿de qué vale que yo conozca a Cristo? Me quedo en el mundo, ¿no? La realidad es que Cristo, cuando yo voy donde Él con un corazón contrito y humillado, no importa dónde haya estado, no importa lo bajo que haya caído, Él me va a recibir y me va a sanar. Y usted puede ser sanado también. Miguel, muchísimas gracias por esas palabras de esperanza también hacia el final de este programa. Gracias a ti, Patricia. Gracias a usted por escucharnos. Y a ustedes, amigos, les recordamos nuestra página de internet www.respuestastv.org, donde puede conocer más acerca de la producción de este programa, los temas que hemos tratado y ver los recursos que tenemos disponibles para usted ahí. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Será hasta la próxima aquí en Respuestas.